Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. ¿No les parece extraño? 2 hacia finalmente hablo, preguntó en general a sus compañeros de asiento. Tras aburrirse de mirar por la ventana del tren, simplemente perdió el encanto en los colores arcoíris, retorciéndose en patrones que marearían al más enclenque en los viajes. Dejó de verse divertido, bello a los ojos en ese caleidoscopio, pero indudablemente aburrido, por lo que comenzó a cuestionar ciertas circunstancias meramente específicas referente de la posición actual en la cual ella y sus amigos se encontraban. ¿Cómo es que los gatos disfrutaban de un punto rojo todo el tiempo? Esperaba que ese fuese un mito, porque de ser real no molaba uno. ¿Qué cosa? Asistiendo a la rubia, Ingvild preguntó más que encantada con el nuevo mundo a sus ojos ámbar. Al contrario, con la rubia, esta parecía estar disfrutándolos mientras los dibujaba, retratándolos en uno de sus pequeños libros, usando su dedo y patrones de oscuridad como carbón. Al habérsele limitado el contacto con la tecnología y el mundo por el bien de su entrenamiento con su abuela, la cual de un día para otro desapareció e indicó que les siguiera consciente de sus identidades y sus respectivas intenciones, sospechoso, pero no había duda que a diestro viene apoyo a que Ingvild controlara sus 2 líneas de sangre al punto de clasificarla en una joven prodigio de la clase suprema junto a Valí y solo un par de jóvenes diablos en el inframundo, por lo que no podría estar más que emocionada con ampliar sus horizontes aún más y conocer parte de su historia materna como demonio monstruo. Y era curioso que su destino se tratara de la actual capital de los diablos. El territorio bajo la primitiva luna roja artificial de la reina de los demonios. El castillo de Lilith. Aunque la música del tren comenzaba a aburrirle, Ingvild debe de confesar. Asia le miró, y luego a sus amigos que parecían no encajar con su ritmo de pensamiento, todos concentrados en sus respectivos pasatiempos. Literatura, juegos de mesa, música o sencillamente mirar por todos lados como Ingvild e imprimir eso en su cuaderno. Pero volviendo al meollo del asunto, teletransportarse con un círculo mágico es más rápido por 10-15 segundos en viaje. Pero estamos en un tren, a 2 horas de viaje. ¿En serio? Simplemente no le encontró sentido. Estaban lo suficientemente retrasados para el transporte en la ciudad, solo para perder tiempo. No era muy cómodo que digamos, aunque tampoco es como si tuvieran cosas reales que hacer allí más que saludar, sonreír y esperar que el clima del infierno apoye a su pequeña criatura a eclosionar. Dependiendo del carácter del dragón, planeaba llamarle Lifdis o Juggernaut respectivamente como una metáfora a sus corazas al ser dragones tortuga. Y esperaba obtener consejo de alguien allí abajo y de ser posible un dote de manzanas doradas. Recordaba que la última vez que, con Issei, la cosa no terminó muy bien luego de 2 o 3 rodillazos en su entrepierna en el bosque a propiedad de su padre y posiblemente unos cuantos agujeros en sus piernas después de ofrecer un poco de resistencia, pero recordaba que habló de un rey dragón, uno que sí reinaba sobre otros dragones a diferencia del perezoso Fafnir como lo llama Tiamat, e irónicamente la propia Tiamat, de ser posible esperaba conocerlo a él. Investigando un poco, navegando por la vasta, pero limitada red de información sobrenatural. Leyó que, a pesar de ya no ser un dragón en carne tras volverse un demonio, Taninel es único el cual reina y tiene un pueblo que proteger para preservar su especie. ¿Por qué fin doblegaría su naturaleza? El equivalente oriental de los melocotones de la inmortalidad. Las manzanas doradas es una manzana que comen los dragones y dioses para mantener su inmortalidad en Occidente. El 70% de las razas dragón solo pueden vivir con su consumo desde la infancia. Sin embargo, los que crecieron en el mundo humano se extinguieron debido a cambios ambientales repentinos y eventos extraordinarios. Ahora, en todos los mundos sobrenaturales solo existen 3 lugares específicos donde esta milagrosa fruta madura. Vanaheim, el hogar de los Vanir. Uno de los 2 clanes de dioses nórdicos aparte de los Aesir. Entre los grandes mares. Selvas y cañones en uno de las ramas del Yggdrasil. Un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. El exuberante territorio de los Aesir es tan variado como los dioses y criaturas del planeta.
ya sea en canoa por uno de sus muchos ríos serenos o paseando por los senderos soleados de sus verdes bosques lluviosos. El huerto de Hera, también conocido como el jardín donde las ninfas Hespérides en un lejano occidente entre las dimensiones, donde su único árbol daba manzanas doradas que proporcionaban inmortalidad, fue originalmente plantado por uno de los frutos que el titán Gea arroja de su cabellera como regalo de boda. En desconfianza de las propias ninfas, Hera optó por un ser diferente para cuidar de sus frutos: el dragón maligno Ladón. Y finalmente una colina en el infierno, donde gracias a los grandes esfuerzos de Tanin, que estaba consciente del odio y desprecio de los diablos por los dragones, en verdad, eran odiados por ellos tanto como los caídos a los ángeles. En verdad no había forma de que se la entregaran ni por los más grandes tesoros en la tesorería de Tiamat, y fue por eso que se convirtió en un demonio. En la jerarquía demoníaca, cuando superabas la clase alta, se te puede entregar un fragmento de tierra de su deseo que no esté ocupado. Y así, el territorio que produce la fruta se convirtió en suyo. No lo conocía y ya tenía su respeto. Un leve tecnicismo, pero daba igual. Aunque especulaba que pese al odio de los diablos a los dragones, estos le dieron el territorio muy fácilmente. Aunque podría solamente sospechar de más. Pero Tiamat se lo había dicho: la colina de los dragones estaba en el territorio del extinto clan Marvas, y este solo podría ser reclamado por los Flauros, que irónicamente también estaban extintos. 4. El tren es una mera formalidad, o Asia se desconcentró, añadió Arthur con mera experiencia. No admitiría que le dio un mal uso a Caliburn para extraviarse por todos los mundos sobrenaturales, pero lo hizo. Y al menos en un par de ellos, fue descubierto, y en uno multado. ¿Eso no lo hace peor? Esta vez preguntó Irina, ignorando temporalmente el juego de dominio mundial que tenía contra Xenovia. Clarissa y falló honorablemente. La magia estaba en el tablero justo después de que intentara dar vuelta al tablero para reordenar el juego, el cual estaba siendo ganado por la hija de Ares y la nieta del mariscal. Teletransportarse al infierno está prohibido. Asia, enriqueció Fay con un mínimo dato mientras giraba los dados en su mano, con el cual más de una doncella parpadeó. Y lo volvieron a repetir. Aunque eso explicaba el por qué su padre adoptivo tenía una sonrisa descarada cada que entraba al infierno. La mejora ya no insultaba al rey pelirrojo, sino que ambos insultaban a Saco de Huesos. Sekram. 3. ¿Qué hay de los extraviados? Buenos son eso. Extraviados. Criminales, por algo se les asesina, ¿no? Puede sonar extraño, Asia. Pero la entrada y salida del infierno comenzó a controlarse, se convirtió en un privilegio que no cualquiera merecía. Pero si los nobles. Qué conveniente justo después de que Xenovia preguntara por los esbirros malignos que ella, anteriormente junto a los exorcistas, cazaban. Pero al final, recibió la debida respuesta por parte del rubio, que merendaba al ritmo de su lectura en su asiento. Aunque Xenovia frunció el ceño, no compadeciendo a la clase baja, sino lamentándose que no se restringirá por completo como en los videojuegos. Hubiera sido genial reducir el trabajo de los exorcistas a solo los chupasangres. Pero suponía que de ser así, cierta hermana en el vagón de líderes no hubiese sido tan fuerte como lo es ahora. Supongo que tiene que ver con el Walpurgis, preguntó Irina. Se sentía un poco decepcionada de que la famosa Walpurgis no se tratara de un evento de destrucción masiva con un sol negro, fuego y azufre en el aire pintando el cielo en rojo, con miles de demonios arrebatando las almas, el pellejo y los huesos de la humanidad. Pero fue solamente un título para conmemorar el fin de la guerra civil de los diablos. Lo tomaba, pero le ofendía. Unos irregulados después de la guerra civil. El incendio de Londres en 1666 fue en consecuencia de una batalla entre un hijo de Festo y un demonio. Este descontrol generó un conflicto entre la facción griega y demoníaca que solo se tranquilizó con el repentino deseo de Zeus en irse a América, y con Ajuca interviniendo en un control que declaraba a todo demonio como que saliera del infierno como un traidor. O, en el campamento conocemos otra versión. Thomas Feynor. Sí, me parece que es él. Nodriza nos contó que él provocó el fuego, y fue el último hijo de Festo en controlar el fuego. 2. Contó Clarice con sus debidos recuerdos en su tiempo en el campamento, claro, hasta ser transferida con el permiso de Ares a la ciudad. Aunque no es como si durara mucho, para que de un día para otro viaje al infierno.
Cariclo. ¿No es la esposa de Quirón? Xenovia preguntó a la chica que intentaba tomar su territorio en África y extenderse al este en dirección a Irina. Si ella se encargó en el pasado de criar héroes como Jasón, Aquiles y Asclepio mientras Quirón los entrenaba. Por eso la conocemos como la nodriza de los héroes, este nos la asignó para cuidarnos hasta la madurez. Gool, ¿qué hay del sabio centauro? Preguntó Irina defendiendo su océano Atlántico, sus ojos violetas retaban al azul y magenta de las chicas menores a tocar su Latinoamérica. No caería sin pelear, y de perderse llevaría su territorio con ella al infierno. 4 en Elysium, ¿recuerdas? Flecha envenenada. El viejo murió, pero las parcas se lo llevaron al jardín de Hades. Como nunca tuvo niños, disfruta cuidar de ellos. No sonaba como una vida interesante. No, espera, ¿y si solo necesitamos permiso, por qué no teletransportarnos con eso? Chicas, solo disfruten el viaje. El argumento de Clarice junto con la sonrisa de complicidad de Asia envolvió el círculo en un ridículo de silencio de As. No podían discutir contra esa lógica, pero eso no lo hizo mejor para que guardaran silencio y se relajaran un momento. En serio les costaba disfrutar de 2 simples horas de paz. Él amaba entrenar tanto como descansar, debían de tener un equilibrio en sus vidas. Esperen, tengo una duda. ¿Cómo manejaremos lo de Ingvild? Contra el silencio que su propio hermano estaba levantando, Fay declaró su duda, una bien merecida en su propia razón. El infierno, pese a toda la modernización bajo los 4 nuevos grandes satanes, más de 6, 10 partes de los diablos importantes continuaban siendo tradicionalistas. En la estricta y bien definida jerarquía que Lucifer mismo había establecido entre los miembros originales, que posteriormente serían conocidos como los Pilares, los mismos que le apoyaron junto a sus legiones del cielo en su conflicto bélico contra su padre bajo títulos de nobleza, todos clasificados en base a la naturaleza de sus respectivos pecados, el cómo se relacionan con otras formas de vida, astrología, el cómo afectaban las estaciones y el movimiento de estrellas para bien como para mal en su poder, de acuerdo a sus contribuciones, los santos de quien son adversarios y que ángeles debían de evitar para su propio bien. Los paralelos contra los soldados de Dios. Pero incluso con todo ese título adornando sus nombres, estaba más que claro la existencia de un único y verdadero rey en la sociedad demoníaca. 72 se pusieron al servicio de uno solo, incluso sin su verdadera relación racial. Sin contratos dotados de por medio, sin necesidad de elocuencia e intervención superior. No, el emperador Lucífero, el gran Satán, sometió por completo a quienes posteriormente conocería como sus vasallos. Los títulos después de emperador, lo que significaba. Todo lo demás por debajo de Lucifer era un mero convenio, un pacto que les recordaba sus niveles de prestigio. Pero eso no les daba ninguna autoridad de intentar reinar por sobre los demás. Y para evitar esto, una subcategoría nació. Comandante. Aquellos con el privilegio de tomar las legiones originales, el verdadero ejército que apoyó a Lucifer en su rebelión, que en algún momento fueron llamados ángeles. Seres que nacieron con la intervención de Satán y su reina, verdaderos monstruos. Desastres que surgieron de calamidades. Fueron aquellos que pusieron la razón de todos los mundos de cabeza, invadiendo la mente, cuerpo y realidad con sentimientos primitivos de lujuria, envidia y gula. Si los diablos nacieron de los demonios, entonces estos comandantes nacieron de monstruos. Belcebú, Asmodeus y Leviatán, este último, el mismo clan del infierno que relacionaba a la gran bestia sellada en el Caribe por 12 de los 13 querubines en el cielo con la hermosa doncella en su asiento. Todos miraron a Ingvild con ese argumento, estaban al tanto que omitían algo importante que desconocían que. La chica solo reaccionó difuminando su imagen con una neblina oscura de los nervios. Su autoridad sobre las sombras se expresó en un desenfoque en ella, una marca de agua difusa, borrosa como los hombres y mujeres que padecían de miopía. Creo que las habilidades de Lilith son más un problema, murmuró Arthur con cierto cansancio, nadie a su alrededor era normal. Apenas lo pienso, pero, ¿qué son valían tú? Primos, hermanos. Se escucha loco que compartan a Lucifer y Lilith como progenitores, pero tú tienes a un monstruo de segunda bisabuela.
contra la tétrica escena de una repentina nube de oscuridad rodeando a una chica solo por sus nervios de socializar, todos tuvieron que aceptar que definitivamente, la segunda línea de sangre en la cadena de Adam de Inkville es un problema. Lo siento. Inkville se disculpó, aspirando nuevamente la oscuridad de regreso a su debido lugar. Pese a su excelente comportamiento en la isla de la monstruo, eso se debía más a la presión del conflicto que a temperamento dominado. No estamos seguros de eso. Realizamos un árbol genealógico que partiera desde sus progenitores como el de los míos. Con Lucifer, Lilith y Leviatán en la cima conectando una línea al comandante Leviatán, el mestizo de la primera generación. A partir de allí, nacería su hija Tsufame, la madre de mi madre biológica. Lo que convierte a Lucifer en mi tatarabuelo, y a Bali en mi, ¡ay, ya! Son primos. ¿De acuerdo? Qué enredoso en verdad Elohim Lilith, Leviatán comandante Leviatán Tsufame. Inkville Elohim Lucifer Ritzevin Nursak Bali contra la explicación que la propia mestiza de sangre cambiante estaba narrando e ilustrando, una interrupción de por media detuvo a la chica de explicar su propio linaje compartido. Reduciendo todo el enredo en un parentesco entre padres que los volvía primos o situaciones comparables a un cable de audífonos. Aunque esto fuese incorrecto a partir de la segunda generación. O quizás la tercera, dado que ella está una rama por arriba de Bali. ¿Era necesario anexar a Elohim? Preguntó Irina, no estaba en desagrado de ello considerando que, pese a todo, continuaba siendo una creyente. Pero fue extraño que Inkville, como una mestiza humana, archidemonio reconociera su conexión con el difunto gran jefe en los cielos tanto como Bali. Ni siquiera Azazel o algún otro caído hablaba mucho de eso con otros, y son hijos directos del león de Israel. Si quiero ir al cielo, si ese fue otro dato que convertía a la chica en alguien extraña, estaba segura que al morir su alma alcanzaría la ciudad plateada tan segura como una cristiana devota. Inkville confiaba que el sacrificio de Cristo se extendería a una mestiza como ella por la salvación, como una gentil en la rama cristiana y un rasgo humano lo bastante fuerte como para despertar su propio Longinquos. ¿Necesitaba alguna otra prueba? Aunque quizá, lo que aumentó esa confianza en sí misma, se trataba de su aparente invulnerabilidad en los ritos de exorcismo, al agua bendita y a las plegarias tanto como Bali. ¿Es posible? Preguntó Arthur a su hermana en busca de respuestas. ¿Acaso yo diseñé el sistema? ¿No verdad? Respondió Fay monótonamente a su tonto hermano, por su tonta pregunta. Era bien sabido que las almas se repartían entre todos los panteones, tortura y jardines, reencarnaciones en otros casos. Pero el número de almas que alcanzaban la salvación era tan pequeño en comparación con el de las que caen al infierno. Donde los torturadores disfrutan de su respectivo trabajo con las almas, una eternidad de miseria sin fin. 8 Basta Inkville, estoy segura que tú estarás en tu paraíso. Animó Clarice a la chica que parecía decaer con las dudas de sus amigos, aunque aún estaban en fase de conocerse. Como hija de Ares Marte, era parte de su trabajo como soldado en mantener la moral de las tropas siempre hacia arriba. El miedo y el temor estaba más en el rango de trabajo de sus medios hermanos mayores Phobos y Deimos que en el de su padre o algún otro hijo que haya nacido de Marte Ares. Si tipos tontos en mi panteón han logrado ingresar al jardín, tú alcanzarás el tuyo. Clarice tiene razón, además ¿por qué pensamos en dónde quieren pasar su retiro al terminar esta vida? Somos jóvenes, ¿no? Vivamos con ello. Apoyo Fay la declaración de Sukoe, claro, ignorando el hecho de que llamo a grandes héroes de la cultura y la historia como meros tontos, aunque no es que estuviese del todo incorrecto. No obstante, la salvación en la mayoría de los panteones era más exigente en comparación con el de Hades o la extraña reencarnación. Mi padre dijo que si Inkville no lo deseaba, ya sabes, hacer tu caso público, entonces no era necesario que ella se involucre más de lo debido a una vida de lujos y riqueza, contra una de misterios y mierdas sin límites. La decisión es difícil. Se divirtió Irina con las opciones que Inkville tenía que elegir, porque en un caso tenía en verdad la opción de ser tratada como una heredera del título de Leviatán. Aunque todos dudaban que Serafal cediera su puesto, no por ninguna clase de lealtad a la corona sino porque perdería su título como Magical Girl Leviatán.
Postdata, semanas atrás intentaron vestirla en un traje de chica mágica para compensar la muerte de Gordora, pero nadie logró que desistiera de negarse a hacerlo, prefiriendo morir con o sin honor que de humillación. Pero volviendo al caso de Inkville, posiblemente esa opción fue una cuchilla de doble filo tan cortante como elegir la segunda. ¿Por qué? De poner en peligro el régimen actual. Ella sería ejecutada sin pestañearlo. Podrían culparla de iniciar una revolución, una nueva guerra civil. E incluso, podrían acosarla y despreciarla con su alta condición mestiza como en el caso de Bali. En cuanto a la segunda, tal vez carecería del glamour y los buenos tratos, pero al menos tenía la elección de contar con verdaderas personas que le apoyen, salir de un lado a otro, estudiar y divertirse mientras tanto. La vida es dura así como mi primo Bali. No tengo deseos de confabularme con los diablos, declaró Inkville con un peculiar desdén al cruzarse de brazos. Sus mejillas se inflaron y su mirada se desvió en dirección contraria a la conversación, mostrando su negativa a relacionarse más de lo debido con los diablos. Hacerte la tierna no va contigo, murmuró Zenobia, con un repelús al aparente infantilismo de la chica. Sus rasgos estaban muy bien madurados como para actuar como una niña. Simplemente no se apegaba a su actual imagen, por ejemplo. No se imaginaría a Medea actuando como una Gabriel. Los diablos meten su nariz donde no les llaman, son esa clase de existencia. En cuanto noten tu nerviosismo, explotarán cada fibra para hacerte hablar, suspiró Fai, moviendo sus tropas en el juego en ataque contra África y extender sus dominios por el mar Índico. Si el problema es que hable. Bien, ¿qué tal esto? No hables, comunícate con lenguaje de señas. Arthur tuvo una sugerencia, aunque ridícula. Podría funcionar para bien de no meterse en líos. Manteniendo conversaciones solamente con ellos, y en caso de que alguien se presentara. Bastaba con solo realizar las señas frente a uno de ellos para volverse un intermediario. Lengua de señas en el mundo demoníaco. Irina hizo una mueca, hablando por sí misma, ya dominaba el lenguaje de señas de al menos 3 países con distintas dialécticas. Pero no cayó en la misma suerte con el alfabeto demoníaco con el que ya tenía problemas. Si bien fue interesante aprender, tampoco vivía por ello en este momento y futuro. Era pragmática de su parte aprender cosas, pero realmente no es que disfrutara hacerlo. Pasaría otro par de meses hasta que realmente domine la lectura fluida en demonio. No te escucho hablando de una alternativa, claro. A no ser que Inkville tenga deseos de convertirse en una celebridad. Hermano Arthur Amarillo Patito, bueno, bien, parece que ya optaron por algo. Tenemos tiempo de sobra, ¿no? Todos conmigo padre, si aún queda un poco de preocupación por mí, por favor, que ellos dos no intenten cortarse la cabeza. Oro Gabriel dentro de su conciencia en prevención de los eventos que podrían o no ocurrir, ya no contaba con clarividencia al tener la mayoría de sus habilidades selladas por el sistema y mucho menos, con su gracia como serafín desde aquel día con cierta hermana resentida. Por lo tanto, ya no tenía nada, no armas basadas en la energía de luz, no más capacidad de formar copias de ella misma en tiempo real, adiós al habla de todas las lenguas, negación de poder demoníaco, nega atributos malignos y cosas más dramáticas, que perdió tiempo aún más atrás. 11. Estaba un poco equivocada. Aún contaba con una sola cosa, su virtud cristalizada entregada cuando fue una niña. Tsebaot Nesach, la emanación de la emoción. Claro, no es capaz de manifestar su forma en arma, o la declaración de victoria absoluta, pero su aspecto polar permanecía siempre activo en forma pasiva. Todo tipo de emociones se encontrarían reflejadas incondicionalmente sobre ella, entregándole un panorama más alto sobre las personas. En quién confiar, a quién ignorar, con quién permanecer con la guardia alta, baja. Las emociones delataban tanto como el hielo en Alaska. Y en este momento había 2 emociones. La fuente de ellas. Bueno. Ella, como la primera hija femenina formada por el dios cristiano, miraba con sumo cuidado en dirección a cierto humano con una posible relación con su hermano mayor frente a la mesa, con esa sonrisa de león por su parte al disfrutar de su bebida. No se corten la cabeza. Debo decirlo, cuando Zenobia habló de ti. Tenía una idea vaga de la espartana de sus narraciones, pero en verdad engañas a la vista. Hermana Griselda, en un vagón distinto al anterior, donde el fresco aire juvenil y temerario carecía, era reemplazada con la madurez y el empeño en sus trabajos.
Emilia Shirou inició una conversación con una peculiar monja de ojos azules y cabello rubio, aunque llamarla rubia era solo una suposición por parte del peliblanco, ya que no mostraba ni un solo hilo de cabello debajo de su velo y la prenda debajo de esta, cubriendo junto a su traje de monja tradicional en colores blanco y negro. En lo que define al color de su cabellera continuaba indefinido. Si me permite. ¿Qué exactamente dijo esa niña de mí? Oh, qué frío. Se guardó Shirou su pensamiento de la mujer de confianza de Gabriel a su lado, quien estaba inquietantemente nerviosa mientras suplicaba con la señal en sus manos. Todos disfrutando de té y galletas, claro, hablando del lado enviado por el Vaticano, aunque se supone que serían 7 y faltaba uno. Él. Bueno. Solo bebe mierda ofrecido por el cantinero de mierda. 3 medidas de Gordons de mierda. 1 de vodka, media medida de quina Lillet, agitado sobre hielo y agregando una rodaja delgada de cáscara de limón y una hoja de menta. Y para la niña, claramente refiriéndose a Mordred en su pierna derecha, una soda de sidra. Obviamente advirtió al cantinero que se abstenga de escupir, por supuesto, o le cortaría la cabeza, teniendo en cuenta que Xenovia tenía una fobia admiración por la mujer frente a él. No arruinaría demasiado la relación de hermanas entre ambas damas. Repitiendo, demasiado. Si él tenía divertidas experiencias con las suyas, sería codicioso privar a Xenovia de las suyas. La chica se las merecía. Shirou tomó su bebida con cierto alarde, bebiendo del líquido claro verdoso como el limón, asegurándose de no dejar escapar la menta que sazonaba exquisitamente su bebida. Griselda y Gabriel alzaron un poco sus cejas respecto a la fanfarronería inusual de Shirou. Medusa incluso suspiró por ello mientras negaba en contra de la actitud genial en la mente de los hombres. Tonto, pensó Medusa, ahogando la humillación del hombre que escogió con su propia bebida. Nada malo, de hecho. En comparación de lo que dice de mí, parece ser que en verdad la estima y le guarda cariño, contó Shirou con cierta camaradería con la mujer. Personas como ellos, que exigen demasiado de sus chicos, debían de apoyarse mutuamente por un bien mayor. Después de todo, es amor duro pero útil. Debían vivir con ello. Porque en cuanto tomen sus armas en un caso de importancia, sus vidas estarían en juego. Aunque el caso del mar de los monstruos y no se diga Cronos. No me refería a ese nivel de dificultad. Admitió Shirou en su cabeza de espada. Él tenía pensado adentrarlos lentamente a la clase media alta para acabar en la alta. Pero no contó con lo bien que podrían manejarse los chicos al peligro, pero se encargaría de sacarlos de su zona de confort. Después de todo, Lefay, Valia y Bill superaban la clase alta al ser técnicamente por sí mismos clases máximas. Con tal nivel de confianza sobre sus chicos generaría conformismo, y el conformismo es sinónimo de estancamiento. Y el estancamiento de pereza. Y la pereza, junto con los 4 platos que sus chicos repetían, kilos de grasa en sus cinturas. No es que los esté subestimando, por el contrario, los reconocía como fidedignos a cada uno pese a sus claros errores. No es como si él mismo fuese perfecto después de todo. Pero como adulto irresponsable, tenía un deber moral y posiblemente ético de poner la vida de los más jóvenes por encima de la suya. Aunque eso no justificaba que él moriría, por lo tanto, les enseñaría cómo debe actuar un Shizou, con violencia no moriría, aunque fuese asesinado, y hasta que ese día llegue se encargaría de enseñar adecuadamente a cada uno de los vagabundos que estén bajo su ala. Es bueno saberlo, asintió Griselda en sintonía. Incluso una pequeña risa fue balbuceada por la dama. Posiblemente absorta en sus propios recuerdos. Gabriel negó, en desacuerdo con el entrenamiento espartano de este par. ¿Que hable mal de usted?, preguntó Medusa. Por la propia opinión de la hermana. Experiencias, consejos de cómo tratar con los protegidos, y de cierta forma el modus operandi de la iglesia con sus aprendices a exorcistas. Me extrañaría que no fuese así. Esa chica siempre ha tenido una boca suelta incluso sin escupir maldiciones, y no me haga referirme de su dura cabeza lamentable, difícil. En verdad. Quizá, aún se mete en problemas por ello, ¿no? Indagó Griselda con los comportamientos de su antigua protegida, frotando su sien en completa experiencia del trato a Xenovia. Más de lo que debe, confirmó Medusa contundentemente.
recordando por sí misma, cómo Zenobia derribó un árbol solo para recuperar un cometa de un niño. Dígamelo a mí, no entiendo su afán de saltar como una. Shirou suspiró algo frustrado por ello, y volvió a suspirar cansadamente al reflejar la imagen de la chica de cabello azul en él mismo. Como idiotas de sueños imposibles, estaba seguro de hasta dónde sería la chica de llegar por sí misma con el fin de obtener la victoria, y eso es al descuido de su propia condición física. Gastará toda su energía hasta agotarse. Un error que se debía de corregir antes de que la chica se enterara por Asia de los actos de su juventud. Aunque confiaba en que no delataría su caso como un viajero entre mundos. La mujer detuvo sus palabras, su iris azul celeste se amplió en camaradería con el iris ámbar de Milla. De no ser porque no era su gusto exagerar, tomaría su brazo como su hermano en armas. Berserker. ¿Con qué aún hace eso, Tiene mi simpatía, señor Emilia. Se podría decir que Griselda estaba decepcionada, claro, si solo hablaran de los fallos de Zenobia. Fue normal la actitud de la hermana referente a Zenobia, no obstante tampoco presumiría los logros de la chica. No, era mejor que ella misma las viera por cuenta propia en alguna ocasión de importancia. Sí, en definitiva, le quitaba emoción que él lo contara. La sonrisa de Shirou se amplió, un gesto de mal gusto. Pero que Medusa se propuso de ocultar en silencio, con un simple gesto en dirección a Mordred, que elevó su altura inteligentemente conforme las señas de la gorgona. No necesitaban arruinar esta conversación, porque temía que por la boca contundente de Medea o filosa de Emilia, se arrepintieran a futuro. ¿Lo ves, Gabriel? ¿Y tú que estabas preocupada que fuésemos hostiles unos a los otros? Y allí, Shirou se rió ligeramente. Griselda miró en dirección a su maestra, el anterior serafín más hermosa de la ciudad plateada. Actuando nerviosa y sospechosa al intentar beber de su taza, como si le acabaran de delatar. Me alegro mucho. Pero qué risa tan histérica, no ayudaba que comenzara a tartamudear al principio en nervios. Gabriel usó sus propios dedos para acicalar su cabellera, posiblemente en un ávido de recuperar la compostura. Aunque podría tratarse de que la mujer aún trataba de aclimatarse al cambio de su cabello natural rizado, a un lacio largo hasta su cintura. Más corto que el de Medusa en definitiva, que ocultaba incluso su trasero como una catarata lavanda, aunque claro, no lo escucharon de él. Hermana Griselda, me gustaría coincidir en los itinerarios de nuestra visita, de ser posible en algún momento de estas 2 semanas como una heroína al rescate de la paz mental de Gabriel. Medusa intervino, aunque claro, no lo hizo por ese propósito. La bandera de la ilusión fue alzada, y la atención captada por la representante de la iglesia, la quinta exorcista más fuerte de todo el Vaticano. Eso hablaba muy bien de ella. Considerando que mi señora estaría más que encantada de su idea al relacionarse, son amigos. Como su escolta, me tomaré la molestia de preparar un horario adecuado para final del día. Se lo haré. Aunque deseara negarse, Griselda y su grupo fueron los mismos extraños en el territorio del diablo como el de estos antihéroes. Pero la señora Gabriel ha mostrado cierto nivel de confianza entre ellos como para bajar demasiado la guardia. Las arrugas de cansancio que debería tener se imprimieron en ella. Pero fue interrumpida por una Gabriel indispuesta y sorprendida. Aunque debió esperarlo en sí mismo. La sobreprotección de sus hermanos mayores en ella ahora que se ha revelado que continuaba con vida. Mía. Griselda, ¿yo ya no soy un serafín?, preguntó Gabriel en caso de que sus oídos le engañaran. Porque en su relativa humanidad, un aire de respiro fue inhalado por ella. Además, tenía planes de visitar a un posible sospechoso de crear una daga que no debería existir. Serafín o no, unas cuantas alas no cambian su historia y posición. Hermana menor de Miguel, hija de Dios. Terminando el evento, usted regresa a la ciudad plateada. Posiblemente fue una falta de respeto por su parte, pero ya se le había entregado cierta autoridad sobre las decisiones a tomar en secreto y un consejo por parte de Uriel. Trata a Gabriel como una niña, esa es su debilidad. Entonces, tomando eso en cuenta, la hermana Griselda contó su ultimátum. Intentando retirarse del vagón en dirección a un asiento solitaria con el cual se presentará el énfasis en su caso, innegociable. Todos parpadearon, y Mordred miró algo que no creyó. Gabriel detuvo a Griselda de su brazo.
Griselda, soy lo suficiente mayor como para valerme de mi propia vida, habló la mujer de vestido blanco contra la hermana de la iglesia, resistiendo la curvadura de sus labios en admitir que en verdad, es quizá, posiblemente un poco vieja. Y eso mismo lo volvía más ridículo. Ella miró a los primeros hombres labrar la tierra con su sudor cuando ella realizaba milagros en tierras desérticas, crear la rueda cuando se transportaba entre reinos en segundos, y ella fue tratada como la niña. Miguel. De eso estoy segura, es demasiado mayor. Y pese a eso, usted fue de alguna manera reducida a esto. Los ángeles y servidores estamos a favor de su protección. Lady Gabriel. Griselda asintió, una curva en sus labios se levantó, aprovechando la mención de la edad de la Serafín para entregar una cucharada de su propia medicina a la mujer que se supone debía de asegurar Francia, y de la noche a la mañana, desapareció. Entregándole todo el papeleo a ella. Tus emociones te delatan, Griselda, lo estás disfrutando. Si aún queda un poco de respeto a mi nombre, concédeme esto. Solicitó la rubia sin llegar al extremo de suplicar con sus ojos, solo un pequeño favor entre colegas. Además, Griselda era resistente a su puchero. Al final de lo Walpurgis, regresa a la ciudad plateada contundente y corto, sin andarse por las ramas y pensar las cosas de más. Retiró la mano de Gabriel sobre ella lentamente para retirarse, unos pocos segundos de silencio pesaron sobre el ambiente. Miradas confundidas sobre uno al otro, el telón del drama se había levantado en el evento demoníaco. Lo peor de todo, ni siquiera han tocado tierra diabólica. Shiro y Medusa se abstuvieron de decir algo, o podría ser muy malo o innecesariamente anticlimático. Aunque los chistes sobre la edad ya estaban en la cabeza de Medusa. ¿Quieres un poco? Pero entonces Medusa ofreció de su bebida, considerando que un poco de alcohol en el sistema de la rubia animaría su estado de ánimo. No es que funcionara en ella, pero Gabriel en este momento es más débil que ella. Incluso Kibel le sería efectivo en su estado actual. Aunque considerando que su propia metamorfosis continuaba avanzando sin sospechar de detenerse. Dentro de poco podría volver a descontrolarse las cosas. No retiró Shiro la bebida, en paciencia de los actos de la mujer. Pero una cosa estaba claro, Mordred vio y escuchó todo. Hécate está desaparecida. Debía ser un mensaje en código, una falacia o un engaño de Circe para arrastrarla en el territorio de los dioses greco-romanos. Porque sin importar el mundo, la línea del tiempo y mucho menos el lugar. Medea no creía que su maestra, la diosa de la hechicería y los misterios bajo la luz de la luna, el sol y mar de estrellas, solamente se esfumara como una ilusión en el desierto. Sí, conforme más lo pensaba, más gestionaba su cerebro, que, en definitiva, debe ser una broma de su tía. Solo ella sería capaz de jugar de forma tan irresponsable sobre la condición física, metafísica o espiritual de Hécate, su propia madre. Pero mientras más lo pensaba, la paranoia y el cinismo le invadían como una cubeta de agua fría. Posiblemente se mira apática frente a sus compañeros al permanecer individual, pero no necesitaba del estoico silencio de Medusa ni del vanguardista estilo burdo de Shiro en manejar las cosas, necesitaba un enfoque más paciente pero contundente e iniciaba suposiciones. En primera, posible enemigo que negó toda clase de magia lanzada por su maestra, silencioso e inteligente. Un rival capaz de manejarse entre los ojos ciegos de los dioses. Realmente, no se le ocurrían sospechosos. No con una lista tan amplia de seres en el mundo sobrenatural donde cualquiera puede ser culpable, claro, eliminando las variantes ya conocidas, no había forma que uno de sus conocidos lo haya ejecutado de ser cierto. No con sus fuertes deseos de permanecer en un rincón a ojos ciegos de los demás. Pero comenzaría con uno en particular. Ajuka Astaroth, con el cual ya agendo una conversación de por medio días antes para hablar de la pieza Kim, el actual Lord Belcebú del infierno, había escuchado de él y sus logros. La mente más grande del infierno, aquel que modernizó el infierno, un auténtico pilar viviente del cambio, pero había un título disponible para el falso señor de las moscas que se ha ganado en sus duelos. El contramagia definitivo. No existía hechicero o deidad que hiciera sucumbir al creador de la fórmula Cankara impresa en sus ojos verde claro.
Posiblemente era una contradicción en sí mismo, al ser los diablos seres hechos de magia, pero Ajuka poseía habilidades para negar conceptos y suprimir hechicería con el roce de sus dedos como si respirara. O eso escucho, aunque él no haya alardeado de nada, Sir sí. ¿Pero que no es ella la ejecutiva en representación de Avalon bajo el cargo de desarrollo? No tenía caso encontrarse con muros, cuando ni siquiera ha avanzado adelante. No, eso sonaba más a algo que un tonto de un solo ojo haría. Derrumbar los muros de un laberinto, ella prefería mapear las cosas mientras hace trampa. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Medea entonces notó algo que debió haber pensado desde el principio. ¿Y si la instalación de Clarice a su facción tiene que ver con la ausencia de la diosa de la hechicería? Ares lo notó. ¿Tuvo algo que ver? No fue lo suficientemente precavido como para hablar con cada uno de sus hijos en persona, si la versión de Mordred es correcta. En definitiva, algo estaba pasando. Una copa más una voz junto a Medea hizo que la bruja mirara en su dirección con sorpresa. Su guardia se levantó en justificación a su reacción, no lo había notado en ningún momento mientras pensaba. Mientras buscaba al infractor de su tiempo a solas, una sola niña estaba allí junto a una de las mesas cerca de ella. ¿No se supone que es un lugar para adultos?, se cuestionó Medea, mirando a la delgada chica de cabello blanco mezclado con negro, alzando un gris entre hilos bastante único como el rojo en la cabellera perlada de Chirou, el rosado platino en Asia e incluso, el aparente y poco albinismo en las puntas de Mordred, que solo ella ha notado cuando encontró el peine. La chica estaba allí, disfrutando de un juego de video mientras manipulaba su consola ágilmente. Maniobrando el aparato como el volante de un vehículo, su pulgar presionando un botón invisible con el cual su nave disparaba a los blancos enemigos hasta explotar. Parecía ser de la edad de la rubia segundo adoptada por Chirou, y no hablaba de Mordred, sino de Lefay. O incluso mayor si consideraba que arqueaba su espalda demasiado para engañar a la vista. De la iglesia, supuso Medea, poseía una cruz de plata sobre su cuello. 4 perforaciones de plata en cada una de sus orejas por el hélix en arco con forma de bala hasta su lóbulo donde mini espadas se anclaban. Un traje masculino de sacerdote ajustado a medida debajo de una capucha rojiza del doble de su tamaño, y lo que le daría una risa a cierto peliblanco con preferencias en cierta franquicia de guerras en el mar de estrellas. 2 pomos de empuñadura. Sables de batalla basadas en luz bendita. Respecto a la parte de una copa más, no se trata de una bebida para adultos, sino de una copa de cristal con helado de fresa y más cosas demasiado dulces para su propio paladar que se abstendría de consumir. Entonces en definitiva está en los terribles 15, pasó por lo mismo con uno de sus hijos, al heredar la voz dramática andante de su ex esposo. Fue terrible. Si la música del tren es horrible. Los diablos tienen un gusto fatigoso. Abuela, ¿te importa si apago la música? Entonces habló la chica, ondeando los mechones de cabello recogido como la gal que aparentaba ser confiadamente, sin señales de dudar de sí misma. De su bolsillo tomó una insignia, brillando en plata con escudos en ambas caras. 1 libra esterlina. La moneda se sujetó entre sus dedos pulgar, índice y medio en una especie de truco específico. Con una precisión en su fuerza, la moneda en sus manos salió volando cuando realizó un azote en el aire, disparada de un lugar a otro como un boomerang, hasta apagar con suma precisión el botón específico de la caja de audio al golpearlo. Medea miró el truco, uno muy bueno debía de admitir. Entre sus conocidos, sospechaba que solo uno podría realizarlo sin dificultad, y otra intentaría imitarlo hasta el fracaso. Cole no. Puedo dejar a cualquiera inconsciente o medio muerto con ese mismo truco estando a 6 metros 1, se jactó la chica, inflando su pecho con alarde en sí misma. Al igual que Mordred, contaba con un colmillo sobresaliente sobre sus labios como una bestia incontenible. Medea en su propio conocimiento, dudó de hecho. Sí, había visto a Medusa pelear con un lápiz, a Shirou con una cuchara, incluso había una leyenda de cierto samurái armándose con un solo remo de canoa en un duelo contra otro samurái en este país. Pero la chica quería mentirle en la cara con una moneda. No. No te creo, Medea fue contundente, y sin rodeos. La chica se cruzó de brazos en seguridad.
El día que vea a alguien morir por un golpe de moneda, entonces sería el día en que perdonaría a los griegos de manipular su cabeza e influenciarla a enamorarse de un hombre que no amó. 2. Jamás sucedería para nada. Bueno, déjame decirte que con cualquier moneda del planeta menos la de 10 centavos o un bolívar venezolano pueden serme de utilidad en batalla. Comentó la chica alzando una de sus cejas oscuras, una sonrisa depredadora y menormente arrogante se grabó en referencia a su propio comentario. 2. ¿Por qué? Medea no lo entendió, si bien estaba segura que no todas las monedas tendrían los mismos materiales incluyendo su peso, fue extrañamente específico el cómo mencionó 2 clases de moneda como innecesarias en su stock personal. Porque no tienen peso, es un chiste, ¿por qué no te ríes? 7. Entonces la chica peliblanca explicó su chiste de mal gusto, riéndose de él mismo mientras tanto. Se aplaudió a sí misma por ello, pero entonces notó que era la única riéndose. Un silencio sepulcral llenó el vagón, fue innecesario. Le hicieron sentir a ella inadecuada pese a que fue un buen chiste. Demuestra lo recto. Medea en espera, tenía más que suficiente para ver a una chica fracasar. Dejarte inconsciente. Las esquinas de la chica se estiraron como cierto gato sonriente, una moneda se tomó como una shuriken mientras tomaba la misma posición de dedos que usó anteriormente. No golpea otra cosa. Al mesero de allí Medea apuntó a uno de los funcionarios del tren de los Gremori, debido a la posición en la que se encontraba y los materiales que se posaron en la mesa, parecería que estaba perdiendo el tiempo al actuar como un vago. Me gusta cómo piensas, shuriken. La chica de ojos rojos miró en dirección a donde la bruja apuntaba, entonces volvió a mirar a la bruja en confirmación. Normalmente una mujer súper seria le prohibía de hacer travesuras, pero aquí un pilar de una facción le estaba dando rienda suelta a sus fechorías en el nombre del señor. Le gustaba la moneda, se lanzó, curvándose por el aire cuando tiró a la derecha y giró a la izquierda. La moneda golpeó en la clavícula, generando un pequeño track doloroso entre los nervios en el cuerpo del demonio. Este sucumbió contra el golpe de aleta característico de ciertas monjas con pico en Madagascar y manchó su nariz con un «debes enseñarme eso». Medea de Avalón. Medea parpadeó, y volvió a parpadear en incredulidad. Tuvo un déjà vu. Juraría haber dicho algo que debía ser en caso de que la chica lo consiguiera, pero no recordaba qué. Pero estaba seguro de algo, había encontrado un alma afín, ¿cierto? Soy Lint. El señor Rafael me envió para su protección. Los ojos rojos de la ahora llamada Lint se lubricaron en revelación. Anteriormente tenía la misión de actuar de escolta para alguien, pero lo había olvidado. Una cara estúpida fue realizada con la chica junto con un leve golpe sobre su copa de la cabeza. Era su culpa, estaba tan inmersa en sus juegos como para escuchar al jefe. Pero parece que Dios continuaba de su lado. Lint Selsen completaría su misión. 6. Ojo de su. ¿Es ella? Indagó la rubia con un poco de dificultad en borrar su acento extranjero con la lengua local de la localidad suburbana. No creo, es demasiado alta y parece extranjera. Ella había dicho que la reconoceríamos inmediatamente, respondió la chica de ojos azules después de unos segundos de inspeccionar a la mujer de cabello azul largo atado en rastas de hace solo unos segundos. No entiendo por qué tenía que venir también yo, señoritas, refunfuñó con desdén el europeo hombre de largos cabellos oscuros, que limpiaba constantemente las gotas de sudor que se formaban en su frente con sus guantes de cuero oscuro. Estaba completamente inadecuado para el lugar, ropa de invierno en verano. Parecía ser que el profesor Estrella de la Torre no investigó el pronóstico del clima con antelación. Necesitamos a alguien neutral cuando nos encontremos con esta chica Curry Velvet. No sabemos nada sobre ella y peor aún es que fue demasiado insistente en quedarse en esta ciudad en nuestro encuentro. ¿Puedes creerlo? La chica de los ojos azules farfulló en dirección del pelinegro con pantalones ajustados. 1G, con ese humor tuyo, ciertamente puedo entender por qué, cielos, a pesar de que fui yo quien te recomendó a la torre, eres demasiado irrespetuosa, murmuró el mello y segundo con una falsa sorpresa que estuvo extrañamente impresa en sus ojos, rodando hacia un lado inmediatamente a sus deseos. Tetú.
¿Acaso Ki, la pelinegra, reaccionó de manera conflictiva al principio, ocultando su mirada del hombre con cierta vergüenza y culpa impregnada en sus femeninos rasgos, pero claramente se encontraba ofendida ante el fracasado mago que le recordaba en ese aspecto a alguien, por lo que se acercó en dirección del escuálido hombre hasta encontrarse interrumpida por una chica de cabello gris con puntas rubias cuya relación con una amiga era única y especial como ese hombre. Estoy segura que no deseas continuar esto, Tosaka amenazó a la chica serenamente con confianza al momento de sujetarla de su hombro, el fuerte apretón de la mano de la niña. Bueno, ella tenía en este momento cerca de 23 años de edad, por lo que no podía seguir considerándose como una niña aún, total que Cabellos Grises le hizo liberar un pequeño gruñido dolorosamente resistible para ella. Sus brillantes ojos verdes parecían macabramente peligrosos bajo la oscura sombra que su capucha formaba. Rin podía sentir el gélido toque de la guardiana de los muertos verdaderamente como una parca. Contra ti. No con esa aberrante composición de circuitos mágicos imposible para todos los magos, contestó Rin, conociendo que perdería en un enfrentamiento contra la guardiana de las tumbas en un duelo 1 a 1, en todos los sentidos posibles. Bien, aceptó Gray su respuesta regresando a la espalda de su mentor. Como sea, estamos en desventaja de terreno aquí, Miss Tosaka, nos dirigimos al culo del diablo. Simplemente genial, se quejó abiertamente el hombre de largos cabellos. Profesor, allí la ahora una joven adolescente en su madurez habló, ubicando el lugar de reunión que se les había entregado, un restaurante de ramen y más alimentos picantes en caldos. Se encontraban en la metropolitana ciudad de Souya con más de 50.000 habitantes, donde sus funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma influencia a municipios vecinos. Estaban en una ciudad con fama de apóstoles muertos. Entraron por la entrada de cortinas rojizas, recibidos por una familia de padres e hijos que inmediatamente le dieron recepción, pero cuando aclararon que tenían una reservación con una chica curry, la más alta bienvenida se les ofreció, fueron guiados. Con altos elogios y sugerencias, preferencias de carne y complementos. Rin Tosaka analizó todo, el barato intento de influencia neurolingüística para hacerles consumir la misma cantidad que este glotón, si debía de suponer, por supuesto. Los clientes fueron cada vez menos con cada paso que daban, la gente civilizada desapareció. Solo mafiosos y gente de mal mundo reían y bebían entre ellos. Una copa de cabello azul corto fue iluminada por los reflectores amarillos del restaurante. Supongo que tú eres chica curry. Rin estaba seguro de ello, apostaba sus joyas a ello. ¿O no está el chef? Qué decepción. En conciencia del apodo, la espalda les dio la bienvenida. Joven comparada con ellos, pero musculosa. Bien entrenada mientras vestía un traje de hermana de la iglesia. Si él se decepcionó cuando el chef pelirrojo estaba ausente. ¿Creías que teníamos a Shero con nosotras? Preguntó Luvia, porque de ser así eso las dejaría a ellas como secuestradoras. Pero hubo una sorpresa que nadie esperó, al menos no los magos de la torre y mucho menos la fiel amante de la comida picante. Los clientes de mala apariencia se levantaron, todos reaccionando a algo. Las armas apuntaron a ellos. Weber tuvo un escalofrío, recuerdos de días pasados. Grupo Fujimura, escupió Rin respecto al tatuaje del grupo, tigres y más tigres. Y el líder de ellos pagando al propietario del restaurante por cooperar en su cebo. Una mujer, uno cuya sonrisa había desaparecido. Nada de alegría, solo un deber. Solo una respuesta fue necesaria. Pero dependiendo del contenido de esta, esto se pondría malo, o al menos eso creían los yakuza, porque al menos, en el caso del profesor Estrella, el hombre ya estaba siendo protegido por su propia protegida. Rin-chan, Taiga-chan, ha pasado tiempo, ¿no? ¿Dónde está Shirou? 3, y corte. Bueno, supongo que esto hace, el primer capítulo del año. Nis. Qué loco. Y pensar que el último capítulo que subí fue hace poco más de 2 semanas. Y aunque me gustaría escribir más seguido después de las fiestas, ya entré a la universidad. Aunque me considero más vivo que otros autores, parece ser que más de una semana los vuelve impacientes por más jajaja. Bueno, estuve revisando mis notas, ¿saben? Y había olvidado ciertas cosas que quería usar al principio.
Como que el villano que haría regresar Shirou como un héroe originalmente no era Kokabiel, sino Barakiel. El padre de Akeno completamente resentido, pero como quería alejarme de todos los demonios lo descarte. A partir del siguiente capítulo serán partes más largas, pueden considerar esto como el inicio para llegar al infierno, donde conoceremos los campos de almas condenadas. Intentaré investigar sobre casos de detective para volver esto más climático a lo que espero. Misterios y asesinatos, como el ambiente del infierno influye en los demás. Perderán la razón por momentos, volviéndolos compulsivos o arrogantes. Y para los fans de Jujutsu, ya tengo mis planes para continuar el remake del FIC luego de 2 capítulos, jajaja. Bueno, no me espere que realmente me insultaron por privado solo por usar a Sakura como interés amoroso. No soy mucho de darles gusto porque escribo lo que quiero pese a todas las cosas. Al final tuve que reconocer yo mismo que en algún momento me atoraría y no le encontraba solución. Planeaba usar Ueko para traer a la Dark Sakura, pero no quería otra rica humana, porque me complicaría las cosas a futuro, por lo que, en apoyo de un amigo, escogí esto. Sada. 10. Bueno, me enfocaré en mis otras historias por unas semanas. Pero este no será el fin. Porque si amore nos volveremos a ver. 3. Deseándoles un próspero año, los estima Dogo.